Graves problemas para Zapatero, nuevos problemas. O tal vez no, porque revelan, esa es una noticia de Voz Populi, que la embajada de España en Washington está reteniendo, bloqueando una denuncia internacional a Zapatero contra Zapatero por su relación con Maduro. Y si bien la embajada está tratando de salvar a Zapatero, no olvidemos que Zapatero hoy ha viajado a Suiza como emisario de Sánchez. Tiene la misma función y el mismo trabajo que hace para Sánchez como para Maduro. Tal vez esto sea otro elemento más que asemeje Pedro Sánchez y Nicolás Maduro. Gozar y disfrutar del mismo canciller, del mismo asesor que le hace el trabajo sucio, le deja bien, entre comillas, en las relaciones internacionales complejas. Zapatero hoy ha viajado a Suiza para negociar con otro criminal, el prófugo de la justicia, Puigdemont, con el fin de obtener el sí de Junts para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué le sacará Junts? ¿Qué le sacará Puigdemont esta vez a Pedro Sánchez para obtener esta ayuda? Y cuidado, porque Junts está jugando también. Está haciendo el doble juego, está jugando a dos bandas, porque hoy ha hecho un amago así, susurrándoles a los oídos al pagafantas a Feijóo, diciendo que podría valorar la posibilidad de una moción de censura a Pedro Sánchez. Y claro, lo dicen hoy, que van a iniciar las negociaciones con Zapatero, o mejor dicho, con Pedro Sánchez a través de Zapatero. Qué curioso todo eso, pero sobre todo, qué oscura es la figura de este expresidente del gobierno de España. Cualquiera lo diría, que después de haber asesorado al criminal de Maduro, inicia a asesorar y ser el negociador oficial del sanchismo, de Pedro Sánchez. Ha pasado del chavismo al sanchismo. Y ya no sabemos si la historia pondrá en el mismo lugar a Pedro Sánchez en unos años. Ojalá no sea así, porque esto significaría que España habrá caído en una dictadura sanguinaria y que Pedro Sánchez entonces sería un criminal, sería declarado como criminal. Quién sabe, tal vez no narco, no sabemos si terrorista, pero ojo, porque nuestro amigo Guillermo Rocafort, para hilar un poquito las noticias, aludió a la posibilidad que Pedro Sánchez hospedara, diera asilo a varias personas gazatíes, de entre los cuales podrían incluso infiltrarse terroristas. Si ha hecho los favores de exterroristas de ETA en el País Vasco, ¿por qué no hacerle los favores también a otros terroristas como los de Hamas? Todo es posible en las cábalas de poder de Pedro Sánchez, pero en este vídeo vamos a analizar cómo la cosa se inclina, el tablero se inclina y de manera muy desfavorable para Zapatero, el tablero internacional. Vamos a analizar de qué trata esa demanda internacional contra Zapatero, por qué la retiene la embajada de España en Washington y qué es lo que podemos esperarnos en un futuro. Venga, vamos con el vídeo. Para abrir boca, vamos a hablar de esto. Vamos a compartir primero esta noticia, ya veremos la de la embajada de Washington en Estados Unidos, la embajada de España. Este es otro problema grave para Zapatero. Aldama dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Sánchez. ¿Qué es lo que se tiene acerca de esto? Muy sencillo, te lo resumo muy rápidamente. Pedro Sánchez aspiraba a ser el líder internacional de la Internacional Socialista, quería ser presidente de la Internacional Socialista. Para ello necesitaba de los apoyos de la dictadura de Maduro, de algunos miembros pertenecientes a Venezuela. El gobierno de España se había posicionado internacionalmente a favor de Juan Guaidó en las antiguas elecciones. Y de repente la posición de Pedro Sánchez fue totalmente al revés. Cambió repentinamente, un poquito como hizo con Marruecos, y quién sabe, igual lo hará con Gaza presionado por algún otro interés. Así aludió y hablé en el vídeo anterior de eso Alberto Núñez Feijóo, pero no juntemos más variables, por favor. Volvamos a Zapatero y volvamos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez cambió repentinamente el posicionamiento, incluso teniendo que verse con algunas personas representantes de Juan Guaidó. Una misma tarde en Madrid cambió su posición porque esas personas de las que necesitaba el apoyo pidieron una importante suma de dinero. Y esa importante suma de dinero se pagó con lo que tiene precisamente
en el sobre Víctor de Aldama, ese famoso sobre del que hablaba Víctor de Aldama, que le vincula precisamente con Zapatero. Vamos a escuchar, de hecho, Víctor de Aldama. Aquí lo tenemos también de UHN Plus. Antes de pasar a Víctor de Aldama, la Fiscalía Anticorrupción Española investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Coldo y por una presunta financiación ilegal del PSOE con dinero del régimen de Maduro bajo posibles delitos de blanqueo y corrupción. Sí, porque ese dinero, por lo visto, ahora te diré cómo se utilizó. Pero antes que todo, vayamos a ver lo que dijo Víctor de Aldama en Horizonte. Y son noticias que están saliendo. Lo que sí yo te confirmo es que ha participado en la financiación ilegal del partido. ¿Por qué sabes eso y por qué sueltas eso? Porque bueno, son opiniones de Víctor Aldama, claro, porque primero he estado en reuniones, tengo documentación, como he dicho en muchas ocasiones. ¿Esa es la documentación que tú hablas de un sobre? Eso es parte de la documentación que hay en un sobre. Esta es la clave de la clave. Bueno, son partes de ellas. Don Víctor, yo de nuevo como telespectador del otro día, la pregunta que me hacía es esa financiación irregular o ilegal de la que habla y de la que supongo no puede decir gran cosa ahora, ¿es una financiación venezolana? Bueno, ¿es dinero venezolano? Como el otro día dije, no puedo hablar de ello, como bien has dicho, y no voy a contestarte a la pregunta, ¿vale? Pero en su momento se responderá cuando Fiscalía me pida que lo aclare y cuando el magistrado me pida que lo aclare. Pues espero que esté viendo el programa. Nos contaste que habías estado, incluso llevado en tu avión al expresidente Zapatero desde Venezuela hasta República Dominicana. ¿En alguna otra ocasión has estado tú en Venezuela con él? ¿En alguna de las reuniones que allí se montaban? He estado en varias reuniones con él en Venezuela y he estado con él y con altos cargos de Venezuela. ¿Y sabes perfectamente los negocios que se están haciendo en esas reuniones? Sí. Bombazo, Víctor de Aldama en Horizonte. Yo te confirmo que Zapatero ha participado en la financiación ilegal del PSOE. He estado en reuniones, tengo documentación que forma parte de la documentación de ese sobre. He estado con Zapatero y con altos cargos de Venezuela. Posteriormente, de Aldama, apareciendo en Ana Rosa, dijo también: Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del PSOE. Le he llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que de momento no puedo hablar. Víctor de Aldama está arriesgando mucho, reitero, indulto a cambio de Zapatero, decía Macarena Olona. Creo que a pesar de que en los últimos años han ido apareciendo informaciones, todos nos hacemos una ligera idea de a qué se dedica. Sí que le quería preguntar si en algún momento usted interactuó directamente con él y si por esa relación que tenía usted con Venezuela y con empresarios en España, en algún momento le ha llegado información sobre cuál es la verdadera actividad del expresidente del gobierno Zapatero, incluso con algunas empresas para las que usted también trabajó, por ejemplo, de Europa. Bueno, yo creo que José María quiere venir conmigo a declarar al Supremo porque va al punto, ya es la segunda vez. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero, obviamente, le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. ¿Y qué pasa con el sobre? Pues ahí sigue, está escondido. ¿Qué se hizo con ese dinero que venía de Zapatero? Perdón, que venía de Venezuela. Lo que algunos aluden es a la posibilidad de que ese dinero viniendo de Venezuela a través de Zapatero y de Víctor de Aldama se utilizara para comprar precisamente a dos personas, algunas personas, no quiero pillarme con el número, algunas personas vinculadas a Juan Guaidó para comprarla precisamente el régimen y dar a cambio, precisamente comprando a esa persona traicionaran a Juan Guaidó y a cambio el régimen de Maduro podía dar luz verde a la elección de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. Es decir, ese dinero se dio a la PSOE para que la PSOE con ese dinero pagara el soborno a algunas personas vinculadas a Juan Guaidó para que Juan Guaidó perdiese el apoyo, el régimen salía ganando con ese dinero y Pedro Sánchez también. Eso es lo que algunos dicen. Yo no lo puedo afirmar porque no estaba allí, pero no olvidemos que ya hace unos meses Albert Castillón, estamos hablando de junio, decía esto. Estos son cuentas, supuestas cuentas, de Rodríguez Zapatero en Rusia. Lo ha recibido este programa de fuente absolutamente fiable y en la mayoría de ellas aparece como apoderado en diversas cuentas. Supuestamente es apoderado en una cuenta del Russian Standard Bank, otra en el banco Odea Bank. Hablamos de cuentas con cantidades brutales. Los datos que tengo son de 2020 y si es que son de Zapatero, hablan de 300 millones de dólares. Estamos investigando estas cuentas, pero no nosotros,
También la UCO, como es lógico, la Unidad Central Operativa por orden del juez. ¿Hasta qué punto Rodríguez Zapatero fue el nexo con Rusia, pero también con Georgia, con Suiza o con Ghana? Es curioso, a Suiza viajaba mucho Santos Cerdán para ver a Puigdemont, pero quizá le quedaba tiempo libre, ¿no?, para visitar un banco. A Ghana viajaba mucho Begoña Gómez cuando era directora del Africa Center. Y ojo con esto, fíjate lo que dijo Albert Castillón. A Suiza viajaba, Y yo creo ¿quién? Santos Cerdán. Y qué curioso que hoy, precisamente, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel, el que le releva en esos viajes a Suiza es José Luis Rodríguez Zapatero. Titula el ABC: el PSOE envía a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont tras el ultimátum de Junts. ¿No será que Zapatero, además, como se suele decir, voy a por una cosa y también a por la otra? Y sobre todo, si después de viajar tantas veces a Suiza a verse con Puigdemont, y quién sabe, lo que dice Albert Castillón, tal vez hacer otra cosa, Santos Cerdán está en la cárcel, ¿vamos a esperarnos el mismo destino para Zapatero? Y también será por esto que María Jesús Montero pide discreción ante la reunión de Puigdemont y Zapatero en Suiza. Es que parece esto la trama de una película de mafiosos, ¿eh? Para estar más cerca de los presupuestos o de las cuentas ocultas o de los secretos bancarios de Suiza. Ustedes saben que el Gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. Así que es lo que le puedo decir. No sé, no pinta muy bien que sea Zapatero mismo el que tenga que hacer el trabajo sucio que antes hacía Santos Cerdán. No pinta nada bien. Esto es evidente. No obstante, las mías son conjeturas a partir de información que estoy hilando. Pero no debo hilar muy lejos, no debo hilar muy mal si hacemos fe a este titular de la Gaceta. La administración Trump plantea la muerte financiera de Zapatero por sus vínculos con Maduro, más allá de la retirada de su visa. Sí, porque sabemos que la administración Trump puede invocar la doctrina, la ley Magnitsky se llama, ya hablamos de ella en otro momento, para embargar o congelar, bloquear, mejor dicho, las cuentas internacionales de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde luego, las de Rusia y las de África van a ser difíciles. Veremos en qué queda la cosa. La ley Magnitsky, ojo, es importante porque permite bloquear las cuentas a nivel internacional de aquellas personas que han colaborado con crímenes de lesa humanidad, con crímenes contra la humanidad. Y tú me dirás, pero Zapatero, simplemente por trabajar para Maduro, no significa que haya participado de crímenes de lesa humanidad. Sí, pero podría haber participado a la hora de blanquear determinados fondos, determinado dinero del régimen narcoterrorista de Venezuela. Podría haber participado de ello y a lo mejor, en fin, la administración Trump, Pam Bondi, podrían realizar las conjeturas necesarias para incluirle también. No hay que olvidar que hoy la administración Trump ha declarado la organización Antifa como una organización terrorista. Solo se trata de realizar las especulaciones, las conjeturas necesarias para hilar una cosa con la otra. Y es muy fácil hilarlas si además añadimos el hecho, que ya comentamos en otro vídeo en pasado, por Maybord Petit, que lo dijo en un vídeo que estuvimos comentando en una entrevista, periodista Maybord Petit de Venezuela, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está elaborando una actualización de los informes sobre la narcodictadura, la organización terrorista de Nicolás Maduro, y que en esa actualización, que debería salir en un mes y medio, con una ampliación de página y una ampliación de actores y alianzas internacionales, podría allí salir el nombre de Zapatero, que pasaría directamente a alimentar las acciones que emprendería la Fiscalía de Pam Bondi contra Zapatero. Es decir, que al igual que la UCO está trabajando en España, una suerte de UCO de Estados Unidos está trabajando en Estados Unidos en la ampliación del informe sobre el narcoterrorismo de Venezuela, donde se ampliarán las relaciones y los círculos de alianza a nivel internacional para señalar a más colaboradores del régimen. Una vez que aparezca ahí Zapatero, Pam Bondi solo tendrá que realizar una labor administrativa para activar, pedir, invocar la ley Magnitsky. Y esa conjetura existe, esa posibilidad existe. Y tan es así que existe
que la Embajada de España en Washington está bloqueando desde hace unas semanas una demanda internacional contra Zapatero precisamente por los pagos de Maduro. La embajada de Pedro Sánchez trabajando para salvarle el culo a Zapatero, mientras Zapatero trabaja para salvarle el culo a Pedro Sánchez negociando con Puigdemont. Fíjate qué organización tan perfecta. Se suele decir, los americanos suelen decir brothers in crime, ¿no? Es decir, hermanos en el crimen, cómplices en el crimen por decir algo, ¿no? Pero fíjate cómo las acciones para salvarle el culo a uno le sirven al otro para también salvarle el culo al otro, ¿no? Es decir, que están prácticamente en una simbiosis Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero para salvarse mutuamente. Y vamos a leer ahora el artículo de Voz Populi que realmente nos permite entender cuál es la alianza entre Zapatero y Pedro Sánchez y cómo la vida de uno parece ser que depende de la vida del otro. La embajada en Washington bloquea desde hace semanas una demanda contra Zapatero por los pagos de Maduro. La embajada de España en Washington retiene desde finales del pasado mes el escrito remitido por Manos Limpias al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que se solicita la imposición de sanciones a José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos pagos que habría recibido el expresidente del régimen de Nicolás Maduro. Vale. El sindicato de funcionarios fundamenta su requerimiento a las autoridades de Estados Unidos en la ley Magnitsky, una norma de aplicación universal adaptada en 2016 por el ordenamiento jurídico estadounidense y prevista para investigar delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos cometidos por ciudadanos extranjeros. La comunicación de Mano Limpia fue tramitada a través de la misión diplomática española en la capital federal, donde quedó registrada en fecha 28 de agosto pasado. Algo más de 3 semanas después, la embajada no ha acusado recibo de recepción, según asegura el colectivo, cuyos abogados albergan fundadas sospechas de que la tramitación del documento podría estar siendo bloqueada por las autoridades diplomáticas españolas para escatimárselo al Departamento del Tesoro norteamericano. La petición de Manos Limpias pone argumentos dirigidos a obtener la aplicación de esta ley a Zapatero en virtud de sus labores como agente del régimen criminal de Nicolás Maduro, al que, añade, el expresidente español habría ayudado a mantenerse en el poder, inicialmente como intermediario de las mesas de negociación de República Dominicana. En esos encuentros habría amenazado y presionado con el concurso de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez a los negociadores de la oposición venezolana para que firmaran un acuerdo beneficioso para el régimen chavista bajo la amenaza de ser perseguido políticamente y encarcelado. El colectivo de funcionarios fundamenta también la apertura de una investigación, así como la imposición de sanciones a Zapatero por el Departamento del Tesoro, en que el expresidente socialista ha sido perceptor de importantes pagos y regalos procedentes del gobierno venezolano. Para acreditar esta aseveración, Manos Limpias incluye en el escrito testimonio de esta dirección de personalidades vinculadas en el pasado al chavismo e informaciones que apuntan a un extraordinario incremento del patrimonio personal del ex jefe del Ejecutivo desde que salió de la presidencia del gobierno en 2011 y particularmente 2015-2016, cuando recaló en Venezuela para desarrollar sus actividades de lobby y asesoramiento del régimen de Maduro, sobre todo a través de la interlocución con Delcy Jorge Rodríguez, vicepresidenta del país y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente. Desde el 2015-16, Zapatero ha realizado casi 40 viajes a Caracas, 40 viajes, para verse con distintas personas de la narcodictadura. En consecuencia, Manos Limpias solicita la imposición de sanciones contempladas en la norma, entre las que se cuentan la congelación de activos en el extranjero y la prohibición al supuesto infractor sometido a esta ley de entrar al país, en este caso Estados Unidos. La eventual aplicación a Zapatero de la ley Magnitsky, articulada en origen para enjuiciar a funcionarios rusos implicados en el asesinato de 2009 del abogado Sergei Magnitsky, se sumaría a la investigación impulsada por Estados Unidos sobre los vínculos entre la cúpula chavista y la red del narcotráfico, de la que Maybor Petit, acabo de decir, dijo que se está realizando un anexo, una ampliación de esa investigación que saldrá en unas semanas. Esta demanda contra el entramado chavista, formalizada por Washington en un tribunal de Florida el pasado 14 de agosto, se basa en la llamada RICO Act, Ley de Organizaciones Corruptas influenciada por el crimen organizado, una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos ligados al crimen organizado y las mafias de la droga, que incluye el rastreo de actividades de todas las personas relacionadas con los propios investigados, entre los que se encuentran Maduro, Delcy Rodríguez y otros miembros del gobierno de Caracas, lo que implicaría una posible implicación, valga la redundancia, para Zapatero en virtud de sus manifiestos vínculos con la cúpula chavista. Esto es lo que tenemos y estos son los problemas a los que se tiene que enfrentar Zapatero,
Y esa es la manera con la que Zapatero inicia a servirle a Pedro Sánchez, hacerle los favores a Pedro Sánchez, para ver si Pedro Sánchez puede de alguna manera salvarle el culo. Pedro Sánchez y Zapatero unidos, juntos en un destino en el que si cae uno, esa caída arrastrará muy probablemente al otro también. Pero me gustaría saber qué opinas. ¿Crees que ocurrirá algo a nivel jurídico que incriminará a Zapatero? ¿Crees que se aplicará finalmente la ley Magnitsky? ¿Crees que el nombre de Zapatero saldrá en ese anexo ampliación que está preparando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por esa investigación de las alianzas del régimen narcoterrorista de Maduro, donde podría aparecer su nombre? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.